¿Qué es la célula? La célula es la unidad de vida. Cumple las funciones de nutrición, relación y reproducción. Sus partes más importantes son la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Tiene forma cilíndrica de menos de una micra. Una micra es igual a una millonésima de metro. Hay células de diferentes estilos y tamaños. Teoría celular. En el siglo XIX se desarrolló la teoría celular. Los tres postulados de esta teoría son los siguientes. La célula, unidad anatómica de los seres vivos. La célula es la unidad anatómica de los seres vivos, porque el cuerpo de todos ellos está formado por células. La célula, unidad funcional de los seres vivos. La célula es la unidad funcional o fisiológica de los seres vivos, porque estos sean unicelulares o pluricelulares, realizan las mismas funciones que desempeñan las células que las forman. La célula, unidad de origen de los seres vivos. La célula es la unidad de origen de los seres vivos, porque todo ser vivo procede de una célula, como en el caso de las bacterias, o procede de más células, como lo somos nosotros. Robert Hooke fue el descubridor de las células y fue él el que les dio ese nombre, mencionándolas por primera vez en una publicación suya de 1665. Lo consiguió gracias a un primitivo microscopio, mejorando por él mismo. Hooke realizó experimentos usando una laminilla de corcho, gracias a la cual pudo observar a través de su microscopio unos cuadritos a los que llamó celdas o celdillas, por su semejanza con las celdillas de un panal. El descubrimiento de Hooke fue de vital importancia, pues la célula es el elemento vivo de menor tamaño, por lo que este hallazgo permitió a otros descubrimientos posteriores más importantes. Existen dos tipos de célula, la procariota y la eucariota. Las procariotas son el grupo más antiguo de organismos sobre la Tierra, como asimismo los más abundantes. Son células típicas del reino Monera. Pueden sobrevivir en muchos ambientes que no toleran otras formas de vida. Estos son los más importantes descomponedores. La mayoría de las procariotas también llamada fisión binaria. El citoplasma de la mayoría de las procariotas carece relativamente de estructura interna. Generalmente carece de orgánulos y de divisiones citoplasmáticas. El ácido nucleico, ADN, está libre en el citoplasma, que en esta imagen es el que se encuentra como garabato. Puede sobrevivir sin oxígeno libre, obteniendo su energía por procesos anaerobios. La mayoría de las procariotas son heterótrofos, obtienen compuestos orgánicos presintetizados por otros organismos, son unicelulares, es decir, contienen solo una célula, las células eucariotas. Estas células tienen su material hereditario, fundamentalmente encerrado dentro de un núcleo. Los organismos son pluricelulares, plantas, animales y algunos hongos. Presentan movimientos cilios y flagelos complejos. Se dividen por mitosis y meiosis. Su nutrición, absorción, ingestión y fotosíntesis. En este tipo de células se divide en dos grupos, por la célula animal y por la célula vegetal. Comenzaremos a explicar las partes u organelos de la célula. Delimita el citoplasma de todas las células en relación con su medio externo. Estructura formada por una doble membrana, constituida químicamente de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Da protección y permite el paso de algunas sustancias. Impide el paso de otras, ya que es selectivamente permeable. El paso de sustancias se lleva a cabo por diversos mecanismos de transporte a nivel de membrana como difusión, osmosis, difusión facilitada, endocitosis y exocitosis, transporte activo y pasivo. En las células vegetales, aparte de tener membrana celular, contiene una pared celular de la que carecen las células animales. Tiene una estructura rígida compuesta por polisacárido estructural llamado celulosa en las células vegetales. Brinda rigidez.
Permite el paso del agua, del aire y materiales disueltos. Presenta aberturas que están en contacto con las membranas, permitiendo el paso de material de una célula a otra. El núcleo se ubica en el centro de la célula, coordina los procesos metabólicos, reproducción y la herencia, por lo cual se considera el centro del control de la célula. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, que es una composición química a base de ARN. A partir de este, de organelos presentes en la célula, con excepción del núcleo, nucleolo y membrana celular. Dentro del citoplasma se encuentra el citoesqueleto. Mantiene la forma tridimensional de la célula, fija los organelos y permite un tránsito interno. Se localiza en el interior de la célula, comunicando al núcleo con el exterior. Hay dos tipos de retículos endoplasmático, el rugoso y el liso. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas. Es un canal formado por un sistema complejo de membranas, constituido químicamente por una estructura lipoproteína similar a la membrana celular. A través del retículo fluyen sustancias de desecho o de alimento para la célula hacia el aparato de Golgi. Almacena lípidos. El retículo endoplasmático rugoso participa en el proceso de la síntesis de proteínas, al estar constituido en su estructura por ribosomas. Serie de sacos planos y membranosos, de naturaleza química lipoproteica. Almacena sustancias como lípidos y proteínas y secreción de ellas. Nota: en las células vegetales no está muy desarrollado y se le denomina dictiosoma. Los lisosomas se originan a partir de este organelo. Ribosomas. Se le puede localizar libres en el citoplasma o también adheridos a las membranas del RER, estructuras esféricas formadas por dos subunidades de diferente peso molecular y que se originan del nucleolo. Participa activamente en la síntesis de proteínas bajo la forma de ácido ribonucleico ribosomal, ARNR. Son abundantes en las células procariotas y son de menor tamaño que la de las células eucariotas. Se le encuentran suspendidos en el citoplasma de las células. Son estructuras esféricas redondeadas de una membrana. Son producidas por el aparato de Golgi. En su interior se encuentran enzimas hidrolíticas. Participan en la digestión de macromoléculas, como son lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Mitocondria. Se ubican inmersas en el citoplasma de las células, organelo de doble membrana donde la interna forma crestas mitocondriales de composición química lipoproteica. En las crestas encontramos los transportadores de electrones y en el matriz mitocondrial una gran cantidad de enzimas. Las mitocondrias contienen su propio ADN, independientemente del núcleo. Dentro de la matriz mitocondrial se realizan las reacciones químicas metabólicas del ciclo de Krebs o del ácido cítrico. La mitocondria también es conocida como la central energética, ya que en ella se produce la mayor cantidad de energía metabólica bajo la forma de trisfosfato de adenosina, ATP. Son sacos limitados por membrana, llenos de agua con varios azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes disueltos en ella. Cada célula vegetal contiene una sola vacuola de gran tamaño que usualmente ocupa la mayor parte del espacio interior de la célula. Se sitúan en el citoplasma de los animales y vegetales. Estructuras membranosas sencillas de la naturaleza. Química lipoproteica, de forma esférica. Almacenamiento, digestiva de excreción y osmorreguladoras contráctiles. Las vacuolas de las células vegetales son de mayor tamaño
y llegan a ocupar hasta las 3/4 partes del área celular. Solo este organelo lo contiene la célula vegetal. Los cloroplastos son los plastos de mayor importancia biológica, ya que por medio de la fotosíntesis, en ellos se transforma la energía lumínica en energía química, que puede ser aprovechada por los vegetales. Los cloroplastos fueron identificados como los orgánulos encargados de la fotosíntesis. En ellos se transforma la energía lumínica en energía química, que puede ser aprovechada por los vegetales. Centriolos. Se encuentra cerca del núcleo. Son estructuras tubulares de naturaleza química proteica. Durante la división celular del centriolo se divide y da origen a los ásteros, de los cuales se producen las fibras del uso acromático o mitótico. Al tenerse con vida, la célula realiza funciones vitales como la respiración, la nutrición, la excreción, la reproducción, etc. Al igual las células que te forman, tú respiras, te nutres, excretas y llegando el momento oportuno, te reproducirás, es decir, tendrás hijos. Hoy se sabe, gracias a investigaciones, que una célula procede de otra idéntica, que los organismos unicelulares solo provienen de otros idénticos y hay organismos como nosotros que proceden de dos células llamadas gameto masculino y gameto femenino.